Voy a volverme un poquito. Entonces, muchas gracias. Creí que ya le había dado el clic. A veces me pasa. En fin, entonces, haciendo un repaso rápido, el campo magnético se generaba por el movimiento de cargas, incluyendo dentro de un átomo tenemos el movimiento del electrón, por lo tanto, cada átomo tiene un campo magnético asociado. Cuando hablamos de materiales que están magnetizados en su interior, todos los átomos están alineados ahí entre comillas, porque en realidad lo que se alinea es su campo magnético interno y generan una fuente de campo magnético. Vean que pues al final todo esto se vuelve un gran imán. Si yo sumo cada uno de estos, esto se vuelve como una gran flecha que va de norte a sur, ¿no? Las fuentes de campo magnético alteran el campo a su alrededor y lo alteran a través de estas líneas de campo, que son líneas invisibles que salen del polo norte y se van hacia el polo sur. E incluso se van hasta el infinito y regresan por el infinito. Modifican todo el espacio en general. Si yo acerco otro elemento magnetizado, alias esta brújula, alias cualquier imán, la brújula siempre se va a alinear con las líneas de campo generadas por la fuente. ¿Ven? Cualquier punto que yo lo coloque, pues el imán que estoy utilizando, en este caso esta brújula, se alinea con las líneas de campo. Entonces, si ahora yo pienso que esto es pues una brújula tal y como se observa, y esto no es una barra imantada, sino que es el planeta Tierra, vean que las líneas de campo igual vuelven a salir del polo norte hacia el polo sur, haciendo esta especie de movimiento. Bueno. Ok, entonces, pues la brújula lo que hace simplemente es alinearse con esas líneas de campo y pues como esas líneas de campo van desde el polo norte magnético, el cual se encuentra en el sur del planeta Tierra, y el polo sur magnético se encuentra en el norte geográfico de la Tierra, las brújulas, al alinearse con las líneas de campo aquí en la superficie de la Tierra, digamos, ahí que yo estoy con mi brújula ahí de pie en esta zona, pues la brújula me va a terminar apuntando al norte geográfico. Por el tema de que les dije, la brújula se alinea con las líneas de campo, entonces el norte de la brújula va a buscar el sur del planeta Tierra y pues el sur del planeta Tierra magnético está en el norte geográfico. Eso es lo que tienen que pues, deducir. Se los cuento. Ok. Vale la pena destacar que pues cualquier cuerpo hecho de masa pues tiene un campo magnético asociado. Sin embargo, lo que pasa como con nosotros, una silla, una mesa, un pedazo de piedra, es que pues no tiene sus átomos alineados, como mencioné ahora al inicio, sino que todos los vectores de campo apuntan en todas direcciones y pues si yo hago un promedio del efecto de cada uno de los átomos, el promedio me va a dar cero, porque todos apuntan en todas direcciones. En cambio, como es el caso del planeta Tierra o el imán, pues al final hay una gran concentración de pues átomos alineados que genera un campo magnético. En el caso de la Tierra, los movimientos del núcleo, yacimientos de materiales ocultos bajo tierra y demás provocan este gran campo magnético. En esta animación que nosotros estamos viendo, se ve todo como muy básico, muy sencillo, pero vamos a notar algo muy especial aquí. Por ejemplo, en esta zona. Si lo ven, si yo me paro como justo en esta zona, voy a ponerme justo aquí. Si yo veo el vector de campo magnético total, apuntaría hacia allá, ¿cierto? Que si ustedes lo ven, está apuntando un poco como si veo el planeta Tierra como si fuera una loma, o sea, como que esto es como la parte del planeta, aquí está el polo norte, aquí está el polo sur, aquí estoy yo, ¿verdad? O sea, estoy aquí.
y yo tengo mi brújula, ¿verdad? Y pues lo que me enseña este gráfico es que realmente pues la brújula debe estar apuntando como hacia allá, ¿verdad? Sin embargo, como el planeta es redondo, pero yo no soy tan grande con esa curvatura, pues a mí no me serviría una brújula que esté apuntando hacia el suelo, ¿verdad? Eso es lo que quiero ahora entender, es que al final el campo magnético de la Tierra yo lo puedo separar en varias componentes. En una componente horizontal y una componente vertical, así se llaman. Aunque realmente la componente, pues horizontal, se refiere a una componente que es tangencial a la superficie en la que yo estoy. Y la componente que le llamamos vertical es una componente en realidad normal que apunta hacia el centro de la Tierra. Vean que si yo desplazo este vector aquí, a la posición en la que está pues, la brújula, ¿lo ven? Lo desplacé, apunta hacia el centro de la Tierra. Y esta componente, que sería la componente tangencial o horizontal, vean que apunta hacia arriba. Entonces eso significa que este campo magnético total que yo estoy sintiendo lo puedo dividir en una componente que apunta hacia allá y en otra componente que apunta hacia el centro de la Tierra. Cuando yo me doy cuenta que hay estas dos componentes, y pues si yo tuviera una brújula así, la brújula estaría como inclinada así, ¿verdad? Entonces estaría como pegando en el piso de su propia carcasa. Entonces, cuando se fabrica una brújula, por decirlo así, digamos que está la brújula, aquí está esto, y esto apunta, digamos, vean que él está sintiendo una fuerza hacia allá, que sería la del campo magnético, la de buscar alinearse con el campo magnético, y también siente una fuerza hacia abajo. Entonces, cuando fabrican una brújula, le ponen aquí como una especie de contrapeso. ¿Para qué? Para eliminar esta componente de campo magnético, o eliminar al menos su efecto sobre la brújula. Para que así la brújula, la única componente que ella sienta, sea la componente horizontal, que si se dan cuenta, sin importar la curvatura de la Tierra, siempre está apuntando hacia donde está el norte. Y no como si tuviera la componente total, pues parte de la brújula estaría pegando como en el suelo y pues habría fricción y cosas extrañas. Entonces, así funciona una brújula. La brújula realmente detecta únicamente la componente horizontal. ¿Por qué la componente horizontal? Porque si estoy parado en un punto sobre la Tierra, siempre la componente horizontal me va a llevar hacia el norte. La componente vertical me genera un efecto negativo. De hecho, noten esto otro que voy a hacer. Voy a borrar esto y ahora vean dónde voy a poner la brújula. Voy a poner la brújula aquí. Ahora voy a poner la brújula ahí. Entonces vean que pues el campo magnético total apuntaría en ese punto, en esta dirección, vean la misma dirección de la brújula. Y si yo separo sus dos componentes, podría separarla en una componente así. Vamos a ver qué tan grande la hago. Como así. Y podría separarla en otra componente así. Donde una vez más está la componente horizontal y esta la componente vertical. Que si vean que si desplaza ese vector justo aquí, ese vector ahora apunta hacia afuera del planeta. Eso quiere decir que ese campo magnético total tiene dos componentes. Una, la horizontal, que es tangencial a la superficie, sigue apuntándome siempre hacia el norte. Y esa componente vertical, ahora abajo del ecuador, apunta hacia afuera del planeta. Entonces, cuando fabrican una brújula, como en Argentina, en vez de ponerle el contrapeso aquí para hacerle pivote, como él está sintiendo una fuerza hacia arriba, le van a poner un contrapeso ahora de este lado para compensar esta fuerza por ese campo magnético y que una vez más la única componente que él detecte sea la componente horizontal. Nuevamente, ¿por qué solo la horizontal? Porque si estoy parado sobre el planeta, aquí está el norte, aquí está el sur y es curvo, la componente horizontal siempre me va a llevar hacia el norte, mientras que la componente vertical puede ser hacia abajo, hacia arriba, y eso va a afectar pues cómo es el campo magnético total. Entonces, una vez más, se elimina esa componente para que solo se oriente con la componente horizontal. Entonces, aquí nace una duda. ¿Será entonces que si me voy a pasear a Argentina y me compro una brújula así súper
retro ahí para tener un buen recuerdo y la cuidan de todos los golpes posibles y la traen al país, la brújula no sirve. Efectivamente, la brújula no sirve. Entonces, eso es un detalle importante, que solo se puede responder a punta de campos magnéticos. Entonces, eso es lo que más me interesaba ver, pues, en este simulador. Todo esto que he explicado hasta el momento de que cómo se comporta una fuente de campo magnético, cómo son las líneas de campo magnético, cómo la brújula se alinea con las líneas de campo magnético, cómo el planeta Tierra es un gran campo, tiene un gran campo magnético, es decir, es un gran imán. Y lo último es entender las componentes vectoriales para saber por qué la brújula funciona. Todo eso que he dado, ese repaso, corresponde aproximadamente a todos estos puntos del laboratorio. Vamos por este punto, el 1.5.4, donde aquí vean que lo que me pone ahora es, haga clic en la opción de Show Field Meter en la barra de herramientas, y esto te permite tener una opción para medir campo. Entonces le doy clic, y pues vean que ahora donde yo ponga hasta X, él me va a medir el campo magnético en ese punto, tanto en una componente pues horizontal a la pantalla y una componente vertical a la pantalla, ¿verdad? Que no son las mismas componentes horizontal y vertical que mencionaba pues hace un rato con el planeta Tierra, ¿verdad? Esas son unas referencias. Esta es una referencia como la pantalla y esta es una referencia hace un rato que les dije sobre la superficie del planeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a desactivar el planeta Tierra, vamos a poner el imán aquí y luego ustedes van a venir con una regla, la ponen sobre el monitor, algo como si la pusieran así, y pues este monitor, de la regla tendría aquí todas las medidas, ¿cierto? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es mover este medidor a cada uno de estos puntos sobre el eje, empezando en el norte como el 0. Entonces toman ahí, ponen ahí y vean que tienen unos datos de campo magnético, su magnitud total, su componente en el eje X, su componente en el eje Y y el ángulo que hay entre esas dos componentes en ese punto. ¿Para qué quiero visualizar esos datos? Porque con eso voy a llenar esta tabla. Vean que lo que despide aquí es exactamente lo que les da el simulador. Entonces la idea es que ustedes midan a una distancia, apunten estos datos, midan a otra distancia, apunten esos datos, midan a otra distancia, apunten esos datos. Una vez que ustedes llenan todos estos datos, el comportamiento que esperaría yo que ustedes observaran es que si graficáramos, digamos, la distancia X, digamos, contra el campo magnético, digamos, total, de metros, el campo magnético tiene este comportamiento, que es un comportamiento que es, ¿cómo se decía? Así, inversamente proporcional a la distancia. Ese es el comportamiento que quiero que observen. ¿Por qué ese comportamiento? Porque es el comportamiento que tiene la intensidad del campo magnético con respecto a la distancia. Una proporcionalidad inversa a la distancia. Entonces, para eso es. Luego, les dice, después de colocar la regla, vean, coloque la regla en su monitor, que el 0 sea el polo norte del imán, toman los datos, le dan reset all, vuelven a tener el imán, ponen el planeta Tierra, lo ponen lo más arriba posible, y ahora colocan su regla pues sobre este punto, aquí. Y pues toman todos los datos que les sea posible tomar de la tabla. Una vez más, cuando obtengan esos datos, vean que la tabla es exactamente igual que la anterior. Vean, esta es la del imán y la Tierra es exactamente igual. Pues la idea es que vuelvan a obtener el mismo resultado, este tipo de comportamiento con respecto a la distancia y el campo magnético. ¿Para qué quiero que obtengan de nuevo ese comportamiento? Para que se den cuenta que sin importar cuál sea el tipo de fuente de campo magnético, un imán, un planeta Tierra, un electroimán, lo que sea, el comportamiento con respecto a la distancia es el mismo. ¿Ok? Disculpe, profe. Adelante. Yo es que yo ya había hecho como laboratorio, pero digamos, hice un poco distinto las cosas. O sea, pegué una regla al monitor
y lo que fue alejando o acercando fue el imán a la brújula, dejando el medidor en el mismo lugar. En este caso tendría que volver a testear todos los datos. Sí, porque ¿O y no? si no lo hiciste así, como moviendo el medidor, está raro, Lo ¿verdad? que moví fue el imán respecto a la brújula y el medidor estaba Sobre la sobre la brújula. brújula. Y la medición, digamos, sí me dio como usted dijo, digamos, a medida que me iba alejando, el valor del campo magnético iba siendo menor o la magnitud. Sí, digamos, los resultados vas a obtener son prácticamente los mismos. Lo único es que no está bien el hecho de que estás moviendo el que es tu referencia, que es la fuente de campo magnético. Es como si tu eje de coordenadas lo estuvieras moviendo con cada medición. Entonces, tal vez eso es lo que no está correcto, porque así no es la forma correcta de experimentar. Puedes alterar, Entiendo, digamos, el equipo, digamos. En este caso es una simulación, entonces ya te dije, los resultados son casi lo mismo, pero estar moviendo el equipo no es la forma correcta en la que uno debería, pues, hacer una medición. Deberías mover el sensor. entiendo. Muchísimas gracias, profe. Ok, listo. Entonces, una vez que ustedes llenan esas dos tablas, ya entendieron el comportamiento de las fuentes de campo magnético, pues ya hemos terminado la parte A. ¿Tienen alguna otra pregunta? La parte A. Vean que es muy sencillo y muy de observación. Sí, Adelante. profe, eh, esto como es meramente cualitativo, bueno, cuantitativo pero cualitativo, mi monitor es, digamos, tipo computadora de escritorio. Eso no Ajá. afecta en nada, eso no ¿En, afecta en la, en qué es como redondo, decís vos? ¿Es curvo o qué? no, es más grande, entonces las piezas se ven mucho más grandes, o sea, como que está todo diferente, eso no afecta en absolutamente nada. De hecho, sí tiene pues su efecto con respecto a los datos que tomas en la distancia, pero pues estos datos realmente no es como una medición absoluta, en realidad. ¿Cómo sabemos que estos son, digamos, 0,39 Gauss, ¿verdad? Si realmente no es un campo. O sea, lo que más me interesa de estos datos es pues la tendencia, y la tendencia se va a seguir manteniendo. Ah, bueno, ¿Ok? ok. Listo. Entonces, sí, tal vez digamos, si vos que tenés un monitor más grande que un compañero que lo está haciendo en laptop, pues los datos no van a ser los mismos para los dos. Eso es lo que sí entiendo del problema, pero la tendencia sí es la misma y es lo que me interesa analizar estas. Ok, entonces eso sería con respecto a la parte A. ¿Ninguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a la parte B. La parte B es poder calcular cuál es el campo magnético que se siente justo en Costa Rica, justo en su casa. Esa es la idea. ¿Cómo podemos hacer eso si no tenemos un sensor de campo magnético? Cuando uno hacía esta práctica en el laboratorio presencial, uno tenía el equipo Pasco, la computadora, un sensor de campo magnético, una brújula, uno alineaba el sensor con la brújula para así estar alineado con los vectores de campo magnético y uno podía medir la componente horizontal y vertical. Como no estamos en el laboratorio por el tema del COVID, lo vamos a hacer mediante unos calculadores de campo magnético, que sería entrando a este link. Si entran a este link, van a llegar a este calculador de campo magnético, donde les va a solicitar pues las medidas de latitud y longitud y elevación para poder hacer unos cálculos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a irse a Google Maps, Google Maps, van a buscar dónde es su casa. En mi caso, pues es en la gran provincia de Cartago, aquí en Ciudad de Oro, y justo aquí donde está la estrellita. Entonces, ustedes le dan clic sobre cualquier lugar en el mapa, digamos ahí, y vean que aquí abajo les va a salir unos números que son pues las coordenadas de ese lugar. Vean que sale 9,84, menos 83,92. Esos son pues tu posición con respecto al Ecuador y al Greenwich. Vean que aquí era 9,84 y lo dejo en norte. ¿Por qué? Porque estamos arriba del Ecuador. En longitud tengo estas dos opciones. O lo pongo con negativo, o lo pongo con positivo. Lo van a poner con positivo. Nada más que en esta opción verifican que esté al oeste.
porque el negativo quiere decir que es a la izquierda del Greenwich. ¿Se acuerdan? El Greenwich pasaba ya como por, por Inglaterra. Entonces ya tenemos las posiciones, ¿verdad? Obviamente esto norte y oeste va a ser igual para toda persona que hagamos este laboratorio en Costa Rica, ¿cierto? Entonces nada más se los explico por si lo están poniendo negativo y no los dejan. Sepan por qué las cosas, ¿verdad? Y ahora solo me falta pues la elevación. Aquí hay que poner GPS y en la elevación me gusta usar este otro que es elevación. Ustedes ponen elevación Costa Rica y les sale este mapa topográfico. Así lo hago yo para tener un dato más aproximado. Igual se van hasta buscar la gran provincia de Cartago, en mi caso, que estaba en Cartaguito. Y se van justo donde está su casa, aquí en la calle 18, y le dan clic. 1380 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que quiere decir. Entonces van aquí y ponen, aquí ya está en kilómetros, entonces 1.38 kilómetros. Ahora que tengo los datos, viene esto de modelo. Según la guía de prácticas, en esta parte hay que poner IGRF. ¿Qué significa IGRF? Bueno, si le dan clic aquí, se van a dar cuenta que significa International Geomagnetic Reference Field. Y es un sistema que se utiliza para calcular campos magnéticos en un lugar en específico a través de este modelo matemático. Donde este modelo matemático, vean que el A, por ejemplo, es el radio del planeta Tierra. N es el orden 13 porque es pues el 13ª generación de los coeficientes que fueron pues utilizados para hacer estos cálculos. En fin, tienen que eso de hecho es parte del laboratorio que investigue un poquito qué es esto. Pero en forma sencilla se los digo, es un calculador de campo magnético a través de un modelo matemático y tiene una serie de variables. Entonces, eso es lo que hace. Entonces le dan clic ahí, ponen, vamos a medir el campo magnético desde el año 2000 al 1 de enero del 2000 al año 2019, al 1 de enero del 2019. ¿Por qué ese año? Bueno, porque la práctica se hizo ese año, entonces lo dejamos hasta ese año. Y luego aquí le dan HTML y le dan a calcular. Lo que va a obtener son todos estos datos, que si observan les va a dar la declinación, la inclinación, el campo, la intensidad del campo en su componente horizontal y en su componente vertical, el campo magnético total y también les da el campo magnético una referencia un poco diferente, que sería como una referencia norte y este. En fin, vean que tienen el campo magnético calculado durante todos los años. Y vean qué curioso, la intensidad va variando conforme han pasado los años. ¿Por qué es eso? Bueno, porque realmente, digamos, si este es el planeta Tierra, vean qué feo ese círculo, pero imagínense que es el planeta Tierra. Y lo hago rojo porque está como en llamas de tanto calentamiento global. Ahí está. Entonces, ese planeta Tierra tiene un eje que va a ser como un eje geográfico. Aquí está lo que llamaríamos el polo norte. Y aquí estaría el polo sur. Geográfico. Si yo viera el campo magnético y dibujara el eje magnético, más o menos el eje magnético está como así. Donde aquí está el polo sur magnético y aquí está el polo norte magnético. ¿Qué quiero dar a entender con este dibujo? Que realmente ambos ejes no están alineados. El eje geográfico es diferente, mejor dicho, al eje magnético. Y conforme avanza el tiempo, el planeta Tierra da vueltas, se le acomodan cosas en el núcleo, anda por libre, haciendo loco por el espacio en su órbita, pues lo que pasa es que el campo magnético se va girando. Todo este eje va girando. Este ángulo que hay entre el eje del campo magnético y el eje terrestre se le llama declinación y es este ángulo que calculan aquí. El ángulo que se llama inclinación
es el ángulo que hay entre los dos componentes de campo magnético, la horizontal y la vertical. Entonces, conforme con estos datos obtenidos de este modelo, nos damos cuenta que ese ángulo de declinación, vean, también va variando en el tiempo. Es decir, ese ángulo magnético o ese eje magnético se va moviendo con el tiempo. Cuando pasen, no sé, tal vez unos 3000 años, ese eje magnético, lo más seguro es que esté así. Y este ángulo pues sea gigante. Es decir, las brújulas ya no van a funcionar, apuntar o no van a apuntar tan bien hacia el norte. Ya de hecho, en alguna vez en la historia que tiene el planeta Tierra, ese eje magnético se ha dado vueltas. De hecho, algún momento en la Tierra, ese norte magnético pues, estaba alineado totalmente con el norte geográfico. Pero pues es de darse cuenta que eso se va rotando. Eso es lo importante de esta tabla. Esta tabla, pues, la exportan a Excel, la pueden copiar así, la copian y la pegan. Vean que cosas que tienen que notar es que esto está en nanoteslas, ¿verdad? Y este número es 28.538,1 nanoteslas, para que lo tomen en cuenta a la hora de procesar los datos, porque creo que hay que hacerle una conversión a Gauss, que es otra unidad de campo magnético. Más o menos es como un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Algo así es la conversión. Usted la pueden buscar en internet, pues, es algo así. Ok, entonces esa es la información. Copian esta tabla, la pegan en Excel, la limpian de los datos que son importantes. Importantes me refiero a estos 28.000 nanoteslas, pues ponerlos de una manera correcta, ¿verdad? Para que siga siendo la misma cantidad. ¿Qué hacemos con eso? La copian. Aquí les dice que este recuadro contiene 8 columnas. Esas columnas son fecha, declinación, inclinación, componente horizontal, componente norte, componente este, componente vertical y la componente total. La pegan en Excel, que se cuiden de las unidades de nanoteslas. Y vea que luego dice realiza un gráfico de la componente horizontal del campo magnético en función del tiempo. Esto es para que noten ese efecto que les digo yo de que el campo magnético o ese eje de campo magnético se va rotando con el tiempo. Son cosas que nos damos cuenta al analizar nuestro exterior y pues es muy importante. Luego dice realice los pasos anteriores para ahora el modelo EMM. Ok, sería desactivan aquí y luego ir al modelo EMM. ¿Qué es el modelo EMM? Le damos clic y nos da una referencia. EMM significa Enhanced Magnetic Model. ¿Y qué es esto? Es un sistema que calcula el campo magnético, pero ahora en razón a los datos obtenidos por diferentes sensores de campo magnético en diferentes partes del planeta Tierra. Entonces, el modelo que vimos hace un rato, lo calcula a partir de una ecuación, de un modelo matemático, y este lo calcula a través de un procesamiento de datos. Entonces, los dos modelos son diferentes, sin embargo, los dos modelos están calculando lo mismo, ¿verdad? Que es el campo magnético. Entonces, si le doy otra vez calcular, pues los datos deberían ser relativamente los mismos, con una pequeña diferencia, ¿verdad? Pero pues deberían, si son acertados, deberían dar casi los mismos resultados. Y igual vemos aquí el cambio de la componente horizontal con la vertical, con respecto al tiempo, perdón. Estos datos los vuelven a tabular, los limpian bien, que queden bien bonitos, y ya habremos llegado hasta este punto del laboratorio. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es comparar promediando la componente horizontal con los datos brindados por el ICE. Es decir, el ICE en algún momento, no me acuerdo si fue como en 1990 o algo así, midió la componente horizontal del campo magnético y le dio 0,289 Gauss. Si ustedes más o menos ven los datos, vean la componente horizontal son 28.501 nanoteslas. Si hago una conversión como por 10.000, más o menos me está dando los 0,28
sea, me está dando un valor muy cercano a este. Entonces nada más promedian toda esta columna y pues comparan con este valor. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, sí, yo eso le iba a preguntar. Como ahí después nos va a pedir eso en Gauss, esos valores de nanotesla, ¿los podemos pasar todos a Gauss de una vez? ¿O los Sí, dejamos en nanotesla? pueden hacer la tabla de una vez si desean en Gauss. Lo Ah, que me ok. importa es que procesen los datos y que los procesen correctamente sin importar el formato en que se los den. Ah, ok, listo, gracias. Si quieren dejarlo en Teslas, está bien, pero tal vez eso es poner en nanoteslas 28.000, no me gusta, o sea, no entiendo ni siquiera por qué un programa como estos haría algo así, pero bueno, hey, de todo hay gente en la Tierra. Tal vez es porque no sé, en el mundo de profesionales muy conocedores de campo magnético, les gusta trabajar con números así de feos, no sé, porque esto realmente podrían ser 28 microteslas y listo, pero bueno, no sé, de todo hay. Entonces, a mí lo que me importa es que las tablas que ustedes presenten se note que supieron procesar los resultados, procesaron bien la información y está todo muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta si está todo bien? Haciendo estos porcentajes de error y debería pues dar un valor muy cercano. Entonces lo van a calcular para ambos modelos y aquí pues iría el porcentaje de error con respecto a este valor. Obviamente en esta casilla no iría nada porque no voy a comparar el mismo valor con el mismo. Luego de hacer hasta este punto, de comparar estas tablas, la UCR también midió pues el campo magnético, pero total en el año 1978. Entonces, el último punto es volver a poner este modelo, porque este modelo me permite calcular desde 1500 hasta el 2024 y estos vean que solo me deja calcular desde el año 2000. ¿Por qué? Porque como este era punta de datos de sensores, seguramente solo hay registros de datos a partir del año 2000. Dudo mucho que en 1590 tuvieran medidores de campo magnético por todo el planeta. Entonces seleccionan este, buscan la latitud y la longitud de la escuela de ingeniería, la vieja, la elevación, calculan para el año 1978. Mes primero hasta el 31 de diciembre. Y digamos lo calculan. Voy a poner mi casa pero recuerden que aquí iría pues el lugar de la U. Y cuando lo calculan, pues solo les va a salir, un momento, tiene que poner aquí 1978. Solo les va a salir pues un dato, ¿verdad? Entonces ahora compararían este campo magnético total, que son, vean, según esto serían 37.000, una base, nanoteslas. Pero es como 376 y vea que el valor es 3725, o sea, anda muy cercano por ahí. Tal vez si hubiera puesto la locación de la U, hubiera sido más acertado el valor y bueno, lo compara. Esa es la idea, que comparen el valor con ese campo magnético en el año 78. ¿Y a qué se puede deber? Pues esos cambios de muchos años van cambiando, aunque la componente total pues no se ve afectada por el movimiento de las demás componentes. Sí hay cambios en el planeta que al final cambiarían la magnitud. Y con eso terminan el laboratorio. ¿Tienen una pregunta en esta parte? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Será que puedo volverme a mostrar, pero es de antes? ¿Cómo fue que calculó lo de la elevación con Claro. Maps? Google Maps calculé la posición y la elevación, puse elevación Costa Rica y me salió este mapa topográfico de Costa Rica que es pues una especie de software que alguien hizo que permite encontrar la altura. Entonces, no sé, utilizar herramientas de internet también puede ser útil. Ya, ¿Está ya. bien? Muchas gracias. Sí, es que estaba buscando en Google Maps. Sí, Gracias. es que en Google Maps no vi que tuvieras opción, que debería salir como en alguna de estas partes de por aquí, no sé.
Fijo si la tiene, pero no tan sencillo como poner en Google Costa Rica elevación. Ok, entonces con eso, pues termina la parte ya propiamente de obtención de resultados. Ahora, siempre les resumimos qué cosas nos gustaría que hicieran con esos datos. Entonces, en los resultados del informe de laboratorio debería venir todo lo que obtuvieron durante el procedimiento, más todo lo que los resultados les soliciten. Por ejemplo, aquí te está diciendo, discuta el comportamiento de líneas del campo magnético para el caso del imán y la Tierra. Fue todo esto que hablé al inicio. Luego dice las diferencias entre las tablas 1 y 2. Realmente no tiene que haber una diferencia propiamente en el comportamiento, sino que el comportamiento tiene que ser el mismo. Luego es cómo influye la latitud terrestre con el ángulo de declinación del campo magnético. Ya les conté que pues no es las mismas componentes en cualquier parte del planeta. Sí las puedo dividir siempre en dos, en una tangencial y en una vertical, o le llamo horizontal y vertical, y que pues este ángulo varía según la posición del planeta, que es el ángulo de declinación. Ok. Luego les digo que realice los gráficos de campo magnético total en función de la distancia para las tablas 1 y 2. Es que obtengan ese comportamiento de proporcional inverso que ya les hablé y pues que sepan qué tipo de ajuste hay que ponerle. En este caso también recuérdense de lo que vimos la semana pasada de cómo hacer una gráfica que fuera decente. Y luego les dice, vean, realice los gráficos de campo magnético total en función del inverso de la distancia. Si es en función del inverso de la distancia, eso con respecto a la distancia debería haber como una relación lineal con respecto al inverso. Entonces, en esta segunda gráfica debería ser una recta. Y con respecto a la parte B, vean lo que les dice. Investigue el funcionamiento de los modelos EM y GRF y explica que se ven las diferencias de la componente horizontal del campo magnético en cada modelo. Entonces ya les comenté que un modelo se basa en una ecuación matemática, en un modelo matemático del campo magnético, y el otro modelo se basa en una serie de datos recopilados de diferentes sensores a través del planeta. Nada más investiguen más a fondo para que ustedes mismos tengan su criterio, ¿verdad? Y hagan pues una buena explicación, no 2 renglones, ¿verdad? O algo así. Y eso sería el laboratorio de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, es con respecto a la fecha de entrega, más o menos, ¿cuánto tiempo total se queda, Eh, queda es- para la entrega del informe? es aproximadamente semana y media. Las fechas concretas siempre las van a poder visualizar en pues esta zona de eventos próximos, ¿no ven? Por ejemplo, dice, vamos a ver, R1, campo magnético terrestre, se entregaría el sábado 11 de septiembre hasta las 11:50. Siempre las entregas máximas van a ser sábado. Entonces, vea, si se va al calendario, tiene todo este tiempo, todo el resto de esta semana, más toda la semana siguiente. Y así va a ser para cada, pues, reporte. Si igual tiene alguna duda, lo más sencillo siempre es que se venga aquí a mediación y busque, pues, esa entrega. Y listo. Gracias. Profe, lo de los informes, digamos, ¿lo tenemos que enviar los tres o lo envía solo uno No, por grupo? solo uno por grupo está bien. Ah, ok. Buenísimo. Eso me ¿Algún- lleva, profe, también a cómo se utilizan tres datos diferentes en esas mediciones, se utiliza solamente, bueno, nosotros convenimos cuál, así. Exacto, si ustedes escogen cuál casa quieren ir a chepear y esa es la que, pues de ahí toman los datos. Genial. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, los que no envían reporte, digamos, de un grupo de 3, 2 no envían reporte, ¿tienen que poner algo en la parte de envíos o no? No, como todo está ordenado por grupos y mesas de trabajo, la nota se actualiza para los tres. De igual manera, cuando ya hayan avanzado, por lo menos a la entrega del reporte 1, yo voy a manejar con ustedes un Excel aparte que siempre va a estar actualizado con las notas para que, pues, sin mediación, que a veces es medio tembeleque, voy a decirle así, para
calcular como ese tipo de cosas de la nota, el Excel siempre va a ser el respaldo como supremo, digamos. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué? Vean que el laboratorio es súper sencillo, ¿verdad? Es bonito, a mí me gusta, uno aprende un montón de cosas nuevas. Lo último con lo que quiero terminar es que pues sepan que realmente las líneas de campo del planeta Tierra no son como tan bonitas como se ven, por ejemplo, en el simulador que vimos al inicio. Más allá de, digamos, no se ven así tan bonitas y ordenadas como se ven pues en el simulador. Realmente esas líneas magnéticas se suelen ver como así. Vamos a ver si encuentro una imagen donde se vean las líneas reales. Vamos a ver. Ajá. Ok. Más o menos ahí. Yo sé que tal vez no es la mejor resolución del mapa, pero así ese es un mapa de las líneas de campo magnético. Si lo ven, pareciera como que giran alrededor de ciertas zonas. Eso es porque muchas veces esas zonas pues tienen yacimientos muy importantes de materiales magnéticos. Entonces, si uno está muy cerca de esa zona, realmente la brújula dudo mucho que le apunte hacia el norte, ¿verdad? Sino va a buscar alinearse con estas verdaderas líneas de campo. Más o menos como por aquí está el polo norte magnético y como por aquí está el polo sur magnético. Entonces, realmente las líneas no son tan bonitas como se ven. Tal vez aquí hay otro, estoy viendo otro mapa que se ve más bonito. Vamos a ver. Ah, no, abrí una página ahí extraña. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahí ven, aquí sí se nota, este es el puro punto el polo, aquí están al revés, pero bueno, aquí dice, este es el polo norte magnético y este sería el polo sur magnético. Entonces vean que las líneas de campo no se ven tan bonitas, ¿verdad? Como se ven en el simulador. ¿Qué más les iba a decir? Entonces sí, estas modificaciones se ven como yacimientos de materiales que pueden haber en esas zonas, como pasa en las películas, ¿verdad? Que misteriosamente cuando alguien se pierde, la brújula no lo ubica porque siempre hay un yacimiento de algo escondido ahí. Él está justo en esa zona. Entonces, para que se lleven una idea aún un poco más amplia del campo magnético terrestre. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y pues pueden poner ahí terminado y ya con eso damos por cerrado la sesión de hoy. Los dejo para que trabajen en el laboratorio. Recuerden, ojalá aprovechar el tiempo. Y pues ya saben, también recuerden hacer el quiz. No se les olvide porque los quizzes no se reponen. ¿Saben? Pura vida. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, bro. Hasta luego, Gracias, hasta Gracias, luego. Listo, profe, buenas tardes. Ok, hasta luego. Pura vida, profe, gracias. A ustedes, pura vida, que la pasen bien hoy. Muchas gracias, profe. Profe, Adelante. una